Bueno, ya estamos entonces aquí. Vamos a ver entonces aplicaciones del teorema.phi de Paul de Banach a la solución de ecuaciones integrales. Este tema puede parecerles un poquito alejado de lo que usualmente han ustedes visto, pero solamente déjenme mencionarle algunas aplicaciones. Las aplicaciones son diversas, pero solamente por mencionar algunas a la teoría de elasticidad. Es una de las primeras aplicaciones muy importantes de la teoría de las ecuaciones integrales, la teoría de la elasticidad, entre otras, algunos modelos, por ejemplo, epidemiológicos, en general, más generales que esto, epidemiológicos, con memoria, por ejemplo, etc. Entonces, hay muchas aplicaciones que no puedo mencionarlas, y todas ellas consisten en reescribir la ecuación, en tener una ecuación integral que involucre. Ya vimos una aplicación, y esta aplicación es un poco un ejemplo importante. El problema de valor inicial se puede replantear en una ecuación integral. Voy a recordar brevemente la ecuación x' igual a f de tx, pensando que f de tx es una función continua en un rectángulo, etc. Lo que quiero más bien resaltar en este momento es que esta ecuación se puede escribir en forma de una ecuación de punto fijo, donde la incógnita aparece dentro de un signo de integral, dentro del argumento de la propia función f de tau. Entonces, esta es una ecuación integral porque aparece la incógnita del lado izquierdo y de manera altamente no lineal, porque aparece dentro del argumento de f y todavía dentro de la integral. Eso es una ecuación integral, entonces, ¿no? Entonces, el problema de valor inicial es equivalente a esta ecuación integral. Y es una ecuación integral relativamente complicada porque la t aparece del lado, en el límite superior. Entonces, la ecuación que vamos a estudiar en una aplicación de ellas es la ecuación de Fredholm. Entonces, hay dos tipos de ecuaciones. La ecuación que se llama de segunda especie, o segundo tipo, del segundo tipo. En el que x de t aparece de esta manera. Mu es un parámetro. Aquí aparece una función kernel. Y la incógnita, x de tau, aparece de esta manera multiplicando. En cierto sentido, esta ecuación de segundo tipo es mucho más fácil que la ecuación diferencial, porque para comenzar la x de tau aparece de manera lineal. Aparece multiplicando a la función kernel k de tau. En segundo lugar, no aparece la t, como aparecía en la ecuación diferencial. Entonces, en cierto sentido, es una ecuación, bueno, y por supuesto, esto es igual a 0. Y
Y se llama del segundo tipo para distinguirla del primer tipo, que son un poquito más difíciles, por eso los puse en otro orden, en el que la incógnita aparece dentro de la integral, igual que antes, pero del lado derecho aparece una función conocida. Entonces, lo que es interesante es que la primera ecuación, la del segundo tipo, déjame ponerle 2 y 1, la ecuación 2 semeja una ecuación de tipo t por x, donde t es un operador lineal, t en cierto espacio funcional, en este caso x es una función de tau, y asociamos la integral de a de t tau, x de tau, perdón. Eso es una aplicación lineal. Pues en cierto sentido, el análogo de la ecuación 2 en dimensión finita es una ecuación matricial de tipo x igual a t de x. La ecuación 1, en cambio, semeja a una ecuación del estilo a por x igual a c, ¿verdad? Donde nuevamente a es lineal, tiene la misma regla de correspondencia, ¿no? Son comillas, ¿no? Es lo mismo. Entonces, bueno, las ecuaciones integrales de tipo Volterra son sencillas, entre comillas, porque están definidas por operadores lineales en cierto espacio funcional. Por eso van a ver que la teoría es relativamente sencilla. Entonces, las hipótesis que vamos a partir son las siguientes. Entonces, la función k de t tau, llamado kernel, se supone continua en un rectángulo R, digamos, coma B, cruz, la coma B, y la idea es que como la variable t y tau tomen valor en el mismo rango, digamos, ¿no? Entonces, la función kernel se supone continua y por lo tanto es acotada. Digamos que lo podemos acotar con una constante que podemos llamar c. Bueno, pues obviamente la ecuación integral 2 la podemos escribir se puede escribir como una ecuación de punto fijo. De la manera obvia, pues despejando a x de t, donde t actúa sobre un espacio de funciones y aplicado sobre la función x sobre el valor t, para ser más preciso, se aplica sobre una función. El resultado es una función cuyo valor en el tiempo t es la ecuación d de t más mu veces la integral de a b de k de t tau de tau. Y disculpen aquí, pero voy a hacer una pequeña modificación un poquito más general de lo que había yo dicho aquí. Podemos considerar la ecuación igual a una función dada, conocida. Entonces la ecuación de punto fijo, como lo dije aquí,
semeja a una ecuación del tipo que hemos estado considerando. X igual a t de x más b. Entonces, la ecuación de punto fijo, para este caso la escribimos de esta manera. Entonces, esta es la función t. Y ahora queremos ver entonces cuál es el espacio funcional apropiado. Vamos a suponer además que la función b de t es continua. Entonces el espacio funcional conveniente es el espacio de funciones continuas definidas sobre el intervalo cerrado a C con la métrica definida por el máximo de x de t menos b de t a t en el intervalo d. Y déjame nada más aquí corregir la distancia entre dos funciones x, b definido por el máximo, lo que llamamos la distancia de la convergencia uniforme. Y entonces t estará unida entonces para sea b en sí misma, porque evidentemente si b de t es continua, aquí me faltó escribir x de t, x de tau, y x de t es continua, como hemos supuesto que acá es continua, esto es continuo al integrarlo respecto de t y dejar la tau libre, es continua, porque está entonces ángulo. El resultado es una función que depende del parámetro t, que es una función continua. B es una función continua, entonces el resultado es una función continua. Entonces esta función está bien definida como una función de este espacio ahí mismo. Y la métrica, lo que es más importante es la métrica, es la definida por la distancia de continuidad uniforme. Vamos a tratar de probar entonces que la aplicación definida por la relación 3 es una contracción. Voy a dejar abierta la línea de WhatsApp por si hay algún comentario. Me parece que me está marcando la internet que está un poco inestable. Voy a dejar aquí abierta la línea. Ok, ahí está entonces el WhatsApp por cualquier comentario. Veamos si tienes una contracción. Vamos a ver que para imponer la condición de contracción vamos a tener que restringir el valor del parámetro de manera conveniente. Vamos a ver por qué. Entonces, si queremos calcular la distancia entre dos imágenes, digamos, t de x y t de y, la definición de la distancia es el máximo. Para t es en j, j va a denotar de aquí en adelante el intervalo AB, por comodidad, de el máximo de tx de t menos ty de t. La definición de t, observen que la b se cancela porque estamos tomando la diferencia, entonces esto es simplemente mil veces el máximo de el valor absoluto de la integral de AB, como el kernel es el mismo para x y para t, aquí nos aparecerá entonces x de tau menos y de tau de t. La norma, evidentemente, por la propiedad de norma de una integral, este es menor o igual que la integral de AB
de el valor absoluto de K de T tau por el valor absoluto de X de tau menos Y de tau de tau. Si lo que queremos tener del lado derecho es el máximo de las distancias entre X y, pues acotamos entonces por el máximo de X de T menos Y de T. Y nos queda entonces también, sabemos que K es continua y está acotada por C. Entonces podemos sacar esta constante y nos queda la integral de AB de tau. Finalmente, poniendo las constantes al frente, nos queda el valor absoluto de mu, el valor de C y B menos A. El máximo de X de T menos Y de T es justamente la distancia entre X y, entre la norma. Y entonces hemos obtenido la distancia entre las imágenes es menor o igual que alfa veces la distancia entre X y Y, donde alfa es la constante de C por B menos A. Entonces basta elegir el parámetro mu de tal manera que esta cantidad sea menor que 1. Eso significa que mu lo debemos escoger menor que 1 entre C, la cota del kernel, por B menos A. Entonces con ello tenemos un teorema de existencia para ecuaciones integrales. Y unicidad para ecuaciones de Fredholm. El segundo tipo. Y lo siguiente dice, suponga que K de T, B y B de T son funciones continuas. La primera en el rectángulo AB cruz AB, lo denotamos así. B de T continua en el mismo intervalo AB. Mu, el parámetro satisfaciendo la condición que acabamos de mencionar. Vamos a ver en 4. La conclusión es la que nos da entonces el teorema de punto fijo. Entonces existe una única solución X, es una función, y el esquema o sucesión de aproximaciones sucesivas definida como n más 1 de t igual a b de t más mu, la integral de AB, la de t tau, n de tau de tau. Pues como sabemos, converge déjenme decirlo con más precisión, converge uniformemente, porque esa es la métrica, a la solución X de t, ¿verdad? Aquí algo que no hemos dicho es que X0 de t, la aproximación inicial, es arbitraria. Claro, siempre continua al menos, ¿no? Porque eso es el espacio en el que estamos trabajando. Entonces X0 es cualquier función continua con la que podemos trabajar y este sería el resultado. Entonces esta es una aplicación, como ustedes pueden ver, es muy sencilla. Entonces la teoría no es tan complicada. Déjame comentar ahora
Otro tipo de ecuación que se llaman las ecuaciones integrales de tipo Volterra. Es una ecuación de la forma x de t, que aparece también un parámetro, la integral de a t, k de t tau, x de tau igual a una función dada, igual que antes b de t. La diferencia respecto a la ecuación de Fredholm es que ahora aparece esta dificultad de que el límite superior aparece en la integral. Y esta es un poquito más parecida a la ecuación integral que obtenemos cuando reducimos la ecuación diferencial, el problema de valor inicial, a una ecuación integral. La ecuación de Volterra es un caso muy particular donde el núcleo, más bien donde el integrando, para la ecuación de Volterra tiene una forma especial, tiene la forma k de t tau. La diferencia es que aquí, en el esquema de problema de valor inicial, esto es una constante. En el caso de Volterra, la ecuación de Volterra es una función dada de t. Entonces, la ecuación de Volterra es un poquito más general que la ecuación integral que obtenemos de un problema de valor inicial. Entonces, no es totalmente equivalente a una ecuación diferencial. Es más complicado, un poco más complicado que una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Entonces, pero la teoría también se aplica, y lo interesante, y por eso también me decidí a ver esta aplicación, es que uno puede probar la existencia de soluciones para cualquier valor del parámetro mu, y no tenemos que restringirlo como lo hicimos para la ecuación de Fredholm de segundo tipo, pero hay otras hipótesis. Entonces, vamos a suponer, vamos a escribirlo como teorema. Nuevamente es un teorema de existencia. Unicidad. De una ecuación integral de tipo Volterra. Entonces el teorema dice lo siguiente: suponga que la función b de t es continua en el intervalo AB, que k de t x, k de t tau es continua en la región triangular que es más fácil dibujar que escribir técnicamente, pero ahorita lo vamos a decir. Imagínense que aquí tenemos el eje tau, el eje t, aquí está d. Entonces nos fijamos en la diagonal, esto también es A. Sí, bueno, entonces seguimos, volvemos a
Sí, disculpen la interrupción. Ahorita es la hora de la internet que está inestable aquí en donde vivo. Entonces, la región triangular está definida de esta manera. Para cada valor de t en el intervalo AB, el rango en el que varía la tau es entre A y el valor de t. Entonces, la región triangular es lo mínimo que uno necesita para poder definir esta integral que aparece aquí hasta el intervalo tau. Por eso es esta definición. Entonces, la función B es continua, la función K es continua, pero esta vez en una región rectangular. La conclusión es que entonces existe una solución que es única. Bueno, antes de comenzar con la demostración, quiero hacer una nota bene o una aclaración. Lo interesante de esta demostración es que vamos a ver lo siguiente. Mostraremos que la aplicación T que vamos a definir va a ser una contracción para alguna iteración m entera y positiva. Es decir, no vamos a probar directamente que T es una contracción, sino vamos a probar que alguna iteración de m de T hasta una potencia n, digamos, es una contracción y con ello vamos a demostrar la misma conclusión, que hay un punto fijo y que este es único. Entonces, lo interesante de esto es un teorema que vamos a extender, digamos, lo voy a anotar aquí. El lema dice lo siguiente, vamos a tomar T, una función del espacio métrico en sí mismo, igual X, un espacio métrico completo, y suponiendo que T a la M es una contracción, para alguna M positiva, entera y positiva, la conclusión es que entonces T tiene un punto fijo. No Tm, sino T tiene un punto fijo. Es además único. Voy a volver a la demostración de este lema más adelante y me voy a concentrar en la demostración del teorema de existencia y unicidad de la ecuación de Voltaire. Entonces, bueno, vamos a tratar de seguir la misma idea, tratar de demostrar que es una contracción y en el camino vamos a ver, entonces, que tenemos que ajustar la iteración para que no T necesariamente, sino alguna iteración positiva de T es una contracción. Entonces vamos a poner igual que antes, que K, el kernel, está acotado por una constante C para T y tau en la región triangular R que ahora que seguimos denotando por R. Entonces vamos a estimar la diferencia entre dos imágenes, primero para una T fija. Esto es entonces mu veces la integral de A a T del kernel K de T tau X de tau menos Y de tau. Siguiendo la misma idea, pues lo podemos acotar mu por mu. Acotamos aquí por el máximo. Y nos queda la integral de A a T
de K de T tau de tau. K está acotado por C, entonces podemos poner mu C veces. Esta es la distancia de X a C. Y la integral nos queda simplemente T menos A. Bueno, entonces lo que concluimos es que T de X de T menos T y de T, valor absoluto, es menor o igual que mu veces C veces T menos A de la distancia de X. Todavía no podemos concluir que sea una contracción. Podríamos hacerlo, pero tendríamos que imponer una condición sobre mu, y eso es lo que no queremos hacer. A ver, déjame hacer una observación aquí, un paréntesis. Podemos hacer lo siguiente, podríamos decir, bueno, T menos A es menor que B menos A. Llamar a esto alfa, pero nuevamente para tener una contracción necesitaríamos imponer una condición de que mu tenga que ser menor que 1 entre C por B menos A. Es lo que no queremos. No queremos imponer esa condición sobre mu, sino que queremos probar en el teorema existencia de unicidad independientemente del valor de mu. Entonces, en el teorema de existencia de unicidad que estoy subrayando aquí, no hay ninguna condición sobre mu. Eso es lo que queremos. Entonces, bueno, este no es el camino para continuar con la demostración. Y la idea es entonces, basándonos en esta ecuación, vamos a llamarla la ecuación 5, la idea ahora es iterar mejor, ¿no? Entonces vamos a probar por inducción. Podemos probar que t a la m x de t menos t a la m y de t menor o igual que mu a la m c a la m t menos a la m entre m factorial por la distancia de x. En lugar de decir probamos, vamos a probarlo. Probemos que es una contracción. Probemos por inducción, perdonen, que se da esta desigualdad. Entonces, para m igual a 0, para m igual a 1 más bien, es la relación que ya teníamos, este de aquí. Es este de aquí. 5 prima, digamos. Porque si m es 1, pues todo vale 1. Pues por inducción, suponiendo cierta la desigualdad 7, podemos que es cierta para m menos 1. Entonces vamos a calcular t m menos 1 x de t menos t m menos 1 y de t. ¿Verdad? Entonces lo que hacemos es escribir esto como t de tm x de t menos t de tm y de t. Entonces en la desigualdad 5',
hacemos de cuenta que esto era la X y hacemos de cuenta que esto es la Y y aplicamos la relación 5'. Entonces obtenemos lo siguiente. Bueno, esto sí, igual para comenzar, mu veces el valor absoluto de la integral de 0 de a tau, a t, perdón, de k de t tau por tm de x de t menos tm de y de t, de tau, perdón, aquí. Entonces lo que les decía, aplicamos 5' para x y y de esta forma. Aquí está 5'. Entonces aquí y de y respectivamente, ¿no? Entonces la desigual, el argumento sigue como antes. Aquí podemos acotar k de tau x. Primero, decir que esto es menor o igual que la integral del valor absoluto. Acotar k, el valor absoluto de k de t tau por c. Y aplicar la hipótesis de inducción. Nos va a quedar aquí el valor absoluto de tm de x de t menos tm de x de t. Voy a escribirlo así con un poquito más de detalle. Esto es la integral de a t. Aplicamos aquí inducción, ¿no? La hipótesis de inducción es justamente la relación 7. Entonces, cuando aplicamos hipótesis de inducción, esto es menor o igual que mu veces c, la integral de AB, y hipótesis de inducción, mu a la m, un valor absoluto, c a la m, tau menos a la m, entre mi factorial, por de tau, y todo esto por la distancia de xy, que la podemos sacar de la integral, porque no depende para nada de tau. Gracias a la hipótesis de inducción, es la ecuación 7, y esto no depende para nada de t, y en la integral pues no depende para nada de tau, de la variable de integración tau. Entonces por eso queda fuera de la integral. Bueno, finalmente esto pues lo podemos calcular, podemos sacar todas las constantes. Observen que la potencia de mu se convierte en mu n más 1, porque aquí tenemos potencia n, aquí tenemos potencia 1. Lo mismo con c, se convierte en potencia n más 1. Si integramos t menos a, tau menos a la m, nos da t menos a la m más 1 entre m más 1, con el m factorial nos da m más 1 factorial, distancia de x a y. Eso es justamente la hipótesis de inducción, pero con m más 1, ¿verdad? Entonces con esto demostramos que se da la relación 10. Entonces con esto terminamos de mostrar esta parte, ¿no? Entonces, con ello, hemos entonces probado que tm x de t menos tm y de t es menor o igual que mu a la m, c a la m, t menos a la m entre m factorial por la distancia de x a y para toda m entero positiva. Bueno, pues al tomar ahora el máximo para t en el intervalo AB, entonces tendremos del lado izquierdo la distancia entre tm x de t
perdón, ya no x de t, tm de x, simplemente. Tm de y del lado izquierdo, esta constante, que depende de m, y le llamamos alfa m por total. Bueno, pues ahora, donde alfa m fijemos mu, que es arbitrario, y preguntémonos qué pasa con alfa m. Alfa m se puede hacer, perdonen, aquí todavía, sí, perdonen, aquí un pequeño detalle. Hemos demostrado por inducción esta desigualdad, y ahora sí, aquí podemos aplicar el hecho de que estamos integrando y por lo tanto t es menor o igual que b, y eso es lo que llamamos la constante alfa m. Entonces, alfa m se puede hacer, ya no depende de t, menor que 1, tomando una mu, tomando una m suficientemente grande, tomando m, perdón, suficientemente grande. ¿Por qué? Porque tenemos m factorial en el denominador. Entonces, aun cuando mu es arbitrario, c también es una cuota para acá, que puede ser grande. Esta cantidad que estoy marcando aquí en rojo puede ser grande, pero crece a lo más polinomialmente en c y en mu. Pero aquí tenemos un factorial, ¿verdad? Entonces, toda esta parte que está en rojo, el numerador, puede crecer con m, pero abajo tenemos un factorial, y ahora sí que factorial mata potencia, ¿no? Entonces, la conclusión es que para alguna m suficientemente grande, t a la m es una contracción. Es decir, m es una contracción para m suficientemente grande. Entonces, por ello es que necesitamos una versión más débil del teorema de punto fijo, que es bastante común en aplicaciones. Entonces voy a regresar al lema que estábamos mencionando. Este lema extiende el teorema de punto fijo. Dice, sea T una aplicación de un espacio métrico completo en sí mismo, y suponga que T a la m es una contracción para alguna m positiva. La conclusión es de que la propia T tiene un punto fijo y que ese punto fijo es único. Entonces voy a llevarme este enunciado para concentrarnos en la demostración de este resultado. Voy a volver a hacer. No lo marqué bien. Voy a copiar. Voy al final del texto. Y aquí voy a pegar. Ok, entonces vamos a concentrarnos en este
en este lema vamos a dar la demostración. La demostración es es muy simple, no es muy complicada, pero es interesante ver el argumento. Entonces, bueno, como T es una contracción, existe una constante positiva menor que 1, de tal manera que esta aplicación es menor o igual que al en la distancia de x seguido. Porque T a la M, que hemos llamado B, es una contracción, ¿no? Bueno, como B es una contracción, si x0 es un punto arbitrario, entonces, aplicando Bn a Tx0, a ver, déjenme hacer un pequeño ajuste. Entonces, Bn de Tx0, tomamos una x0 arbitraria y calculemos la distancia entre Bn de x0 y Bn de Tx0. Bueno, como esto lo podemos escribir así, como queremos aplicar la propiedad de que B es un punto fijo, entonces escribimos Bn como Bn menos 1 de Btx0, ¿verdad? Y escribimos Bn de x0 como B de Bn menos 1 de x0. Y ahora si aplicamos la condición de contracción sobre B, ¿verdad? Pero nada más que me conviene escribir más bien Bn, me conviene más bien escribirlo así, como B de Bn menos 1 de Tx0, ¿verdad? Porque entonces así tenemos la distancia de B evaluada en un punto a la distancia de B evaluada en otro punto. Entonces es menor o igual que A veces la distancia de Bn menos 1 Tx0 de n menos 1 x0. Entonces observen que en el argumento de la distancia me aparece el mismo argumento que en la distancia en el lado derecho, pero con una potencia inferior. Entonces puedo volver a aplicar la desigualdad hasta llegar entonces a una potencia alfa a la n y que ya me quede simplemente la distancia de Tx0 a x0. Procediendo de manera inductiva finitamente. Pero como alfa es menor que 1, y x0 es cualquiera, pero está fijo, esto tiende a 0. ¿Verdad? Entonces tenemos esta propiedad entonces, que la distancia de Bn de Tx0 a Bn de x0, esta distancia tiende a 0 cuando n tiende a infinito, para x0 arbitrario, ¿no? Por otro lado, sabemos que B tiene un punto fijo por el teorema de punto fijo de Banach aplicado a B. Recuerden que B es una cierta iteración de B y la hipótesis es que la B es un punto fijo. Entonces sabemos que
empezando con x0, esta sucesión converge al punto fijo, x. No importa cómo sea x0. Por otro lado, como t es continua, entonces Bn de t de x0, que finalmente b es una iteración de t, por lo tanto t y b a la n conmutan. Eso es simplemente porque b es una potencia de m. Entonces cuando ponemos bn por t, pues eso no es otra cosa más que b n bn es, perdón, de bn es entonces t a la m por n, por t es t a la m por n más 1. Y esto lo podemos escribir como t por t m por n, es t por b a la n otra vez. Pues por eso pude conmutar aquí bnt x0 por t bn x0. Entonces, como t es continua, pongo este paréntesis para hacer énfasis que voy a aplicar la continuidad, y bn x0 tiende a 0, a x, entonces esto tiende, cuando n tiende infinito, a t del límite de esta sucesión, que es justamente x, ¿no? Entonces por eso puedo intercambiar el límite en el argumento por la continuidad de t. Entonces tenemos que bntx0 converge a t de x0. Bueno, entonces por lo tanto tenemos bntx0 converge a tx0, y por otro lado bn de x0 converge al punto fijo. Esto es lo que acabamos de mostrar aquí y acá, ¿verdad? Pero esto es justamente lo que nos aparece aquí. Entonces, como la distancia de bntx0 bn de x0 tiende a 0, entonces la distancia de tx a x es 0. A ver, déjame decirlo de manera más precisa. 0 es el límite, cuando n tiene infinito, de la distancia de bnt0, bn0. Como d es una función continua, puedo meter el límite, cuando n tiene infinito, bntx0, límite cuando n tiene infinito, bnx0. El límite de bnx0 es tx. Es tx, no x0, perdonen aquí. ¿Verdad? Porque este argumento, esta sucesión, converge a x, no a x0, ¿no? Entonces aquí, por eso aquí puse, corrijo, es x, ¿no? Entonces aplicando la primera desigualdad, bn de tx0 converge a tx y bnx0 converge a x. Entonces la distancia
de tx a x es 0, por lo tanto tx es igual a x, y x es el punto fijo. Entonces con esto terminamos la demostración del lema. Entonces recordando el enunciado para no perdernos de vista, si T es una aplicación de un espacio métrico completo en sí mismo y alguna iteración para M suficientemente grande nos da una contracción, entonces la propia T tiene un punto fijo. Y este es un teorema importante y que ejemplifica cómo se utiliza esta versión más débil del teorema del punto fijo. Entonces déjenme regresar un poquito a la sesión. Vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a regresar aquí a la sesión. Bueno, entonces vamos a parar un momentito la grabación